Bienvenidos a la conclusión de esta última unidad sobre bases contextuales de la misión de la Iglesia. Es evidente que el concepto de cultura es crucial y por supuesto un enfoque interdisciplinario hacia la sociedad o el lugar donde vamos a ministrar y por supuesto donde vamos a realizar este esfuerzo de contextualización. Vamos a hablar el día de hoy de dos tópicos importantes. Primero, una síntesis de todo lo que hemos trabajado la semana anterior, pero también presentar un modelo de contextualización. Bien, cuando hablamos de la cultura, estamos claros que hablamos de un patrón, una forma, una filosofía de vida que está compuesto de valores materiales como también de valores simbólicos o espirituales. Pero además quisiera hacer algunas precisiones derivado del planteamiento de Serena Nanda, de este libro de Antropología Cultural, que es un libro extraordinario que lo recomiendo. En primer lugar, Serena Nanda plantea que la cultura es aprendida, no se hereda biológicamente, sino más bien que se aprende culturalmente y particularmente en la relación del niño con su familia de origen. En segundo lugar, la cultura es compartida. En este sentido, este ámbito de socialización y a la vez de asunción permite que se establezcan compromisos para poder normar la vida de la sociedad. Ahora, ¿qué pasa cuando al interior hay grupos que desbordan? Bueno, ahí es donde se crean las subculturas. Por ejemplo, la subcultura en el campo religioso de los Amish, en el marco de una total forma de concebir la vida cristiana, en tanto un aislamiento en el marco de las culturas norteamericanas. En tercer lugar, quisiera señalar que la cultura contiene elementos tanto ideales como reales para normar la vida de las personas, de lo que él debería ser, pero también lo que en la práctica es. Cuando no establecemos estas diferencias, creamos cierta ansiedad. Pensemos en personas que emigran a las ciudades. Cuando no logran identificar los elementos reales de la cultura y viven sobre la base de los ideales, realmente no van a calzar nunca en una cultura local, y de ahí que se crean esas subculturas y dejan de compartir los elementos comunes para vivir en una forma más apretada en el marco de un grupo pequeño. Por otro lado, la cultura es adaptativa. Esto supone que crea condiciones para que una vez que el sujeto lo entienda, se adapte a la sociedad y a los propósitos que ésta persigue. Y por último, quisiera señalar que la cultura genera estabilidad y cambio. Por eso es que se afirma, Serena Nanda lo afirma, que las culturas son altamente cambiantes, son móviles. Fíjense, hace unos 30 años no hablábamos de las tribus urbanas. Hoy son un fenómeno muy normal en América Latina. Los emos son un poco más de 8 millones en Brasil. Las adherentes a las culturas góticas o a otros grupos humanos como hoperos, entre otros, o los homeless en Estados Unidos, los sin casa en la bahía de San Francisco. Bueno, para que se den cuenta cómo son fenómenos que están evolucionando, están cambiando, porque es parte de esa dinámica de la cultura local. Ahora, frente a esto, nos encontramos con este gran desafío. Resulta que las formas o fórmulas ministeriales de décadas atrás ya no funcionan adecuadamente para poder comunicar el Evangelio a las nuevas generaciones, a los nuevos grupos humanos, a las nuevas culturas o a las culturas antiguas que se han reelaborado a sí mismos, o mejor aún, ya no funcionan para captar la atención y comunicar eficazmente el Evangelio de las subculturas, como las que acabo de mencionar. Bien, en ese marco la pregunta es, ¿y ahora cómo hacemos? ¿Cómo comunicamos el Evangelio? Déjenme aquí agregar una nota de complejidad.
¿Cómo comunicamos el Evangelio en una cultura globalizada? Bien, en una cultura que concibe que el mundo es una aldea global, en una cultura que intenta homogeneizar las identidades, donde aún las especificidades de los grupos son violentadas, son superadas, para crear una especie de cultura local o una forma de vida local que fuertemente se sustenta en un criterio economicista. Me refiero al hecho de crear identidades comunes para crear necesidades comunes como fruto de la acción del mercado, a efectos de generar una conducta consumista que permita sostener un sistema neoliberal. Bien, se dan cuenta que es un fenómeno muy complejo. Bien, ¿cómo comunicamos entonces el Evangelio en un mundo posmoderno, en un mundo globalizado, un mundo neoliberal? Y a esto le suma en un mundo que tiene unos antecedentes interesantísimos. Ya vieron en el sitio durante esta semana los orígenes de las culturas locales, desde nuestros ancestros, desde el mundo aborigen, hasta llegar al mundo que estamos hablando. Bien, ¿cómo hacemos? La propuesta que tenemos es la de realizar un proceso de contextualización. ¿Qué pasa? Inicialmente, como bien lo decía Orlando Costas, pasa por un proceso de identificación del otro, de su ser, de su hacer, para a partir de allí comunicar eficazmente el Evangelio. Pero además incluye el desafío de insertarse comprometidamente desde la cosmovisión del otro para lograr finalmente un proceso de transformación, o lo que Richard Foster llama en el libro los cambios tecnológicos en las culturas tradicionales, lo denomina como el desafío del cambio social en medio de este contexto más tradicional. Ahora, desde este punto de vista debe estar claro que no es cuestión solamente de identificarse, sino de caminar hacia la transformación de las culturas locales. El desafío pasa por la contextualización. Vamos a poner un buen material que nos sugiere de manera práctica cómo hacer este esfuerzo de contextualización. Le animo a que lo examinen a fondo, puesto que necesitamos que se queden con un sistema práctico de cómo hacer que el Evangelio sea efectivo, tenga significado en medio de estos tiempos tan cambiantes. Éxitos en esta interesante tarea de contextualizar el Evangelio en medio de culturas postmodernas, globalizadas, neoliberales.